Fijaos en esto, la teología que define a casi todo el cristianismo pues no nació en un seminario, nació en un destello, un fogonazo de luz, en un encuentro totalmente personal. Y hoy vamos a desgranar justo eso, cómo la experiencia de un solo hombre, el apóstol Pablo, acabó dando forma a las creencias de miles de millones de personas. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el mayor enemigo del cristianismo se convirtiera de repente en su voz más potente? Porque claro, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y no era un detractor cualquiera, no. Era un perseguidor implacable de la iglesia primitiva. Y su cambio, no fue algo progresivo. Fue de golpe, instantáneo, casi violento. Y bueno, cambió el curso de la historia para siempre. Vale, pues todo empieza aquí, en un viaje. Un viaje con una misión muy muy clara, que de repente se ve interrumpida por una intervención divina. Para que nos hagamos una idea, Saulo no era un simple espectador, Estaba metido hasta el fondo, comprometido a erradicar lo que él veía como una secta peligrosa. O sea, su identidad, su propósito en la vida, todo giraba en torno a esa persecución. Y de repente, ¡zas! Una luz del cielo como un relámpago lo tira al suelo. Ojo, los textos dejan muy claro que esto no es una tormenta de verano. No. Esto es lo que se conoce como una teofanía, una manifestación de la gloria de Dios. Pero en este caso es que es todavía más específico. Es una cristofanía, la aparición directa, cara a cara, de Cristo. Y la pregunta que escucha es absolutamente clave. Fijaos, no le dice ¿por qué persigues a mis seguidores? No, le dice ¿por qué me persigues a mí? En esa sola palabra, en ese me, Cristo se está identificando por completo con su iglesia. Para Saulo, imaginad, tuvo que ser un shock brutal. Darse cuenta de que sus ataques contra los creyentes eran en realidad ataques contra su propio Señor. Y aquí, justo aquí, está el meollo de todo, el centro de su transformación. A ver, para Saulo, que era un fariseo de manual, un judío devoto, era impensable. El Señor de la Gloria, el Mesías, un criminal ejecutado en una cruz, imposible. Pero es que la evidencia la tenía ahí delante, era innegable. Ese hombre al que despreciaba, a cuyos seguidores perseguía sin descanso, resultaba ser, de hecho, el Señor divino. ¡Pum! Toda su teología, toda su visión del mundo, se vino abajo en un solo instante. Así que, a partir de ese momento, la nueva misión de Pablo va a ser explicar esa verdad tan profunda que se le acaba de revelar. Y va a empezar por lo más importante, por un título: Señor. Es que el peso de esta palabra, Kyrios, es inmenso. Pensemos como un judío del siglo I, como Pablo, que era estrictamente monoteísta. Usar el título que estaba reservado única y exclusivamente para Dios, para Yahvé, y aplicárselo a Jesús de Nazaret, era una afirmación, radicalísima. Para muchos, una blasfemia en toda regla, porque en el fondo lo que estaba diciendo era ni más ni menos que Jesús era Dios. Claro, Pablo no se limita a soltar esta afirmación y ya está. No, la argumenta. Y toda su teología para demostrar el señorío de Cristo se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la cruz, la resurrección y la ascensión. El primer pilar, la cruz. En vez de verla como lo que era, la ejecución más humillante para un criminal, Pablo le da la vuelta por completo. La redefine como el escenario de una victoria cósmica. La imagen que usa es potentísima. Es la de un general romano, victorioso, que vuelve a casa y desfila por las calles con sus enemigos capturados, humillados, desarmados. Pues bien, para Pablo, la cruz es exactamente eso, el desfile triunfal de Cristo. Vale, si la cruz fue la batalla, la resurrección fue la proclamación pública de la victoria. Y aquí hay un matiz súper importante. Según Pablo, la resurrección no es que convirtiera a Jesús en el Hijo de Dios. No, lo que hizo fue demostrar públicamente que ya lo era desde siempre. Fue como el sello de aprobación divino, la vindicación de absolutamente todo lo que Jesús había dicho y hecho. Y llegamos al tercer pilar, la ascensión. Esto ya es, digamos, la coronación, el acto de entronización. Cristo no solo ha ganado la batalla y ha sido reivindicado, sino que ahora es exaltado a la posición de máxima autoridad posible en todo el universo, sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre toda la creación. Cierre del círculo. Pero un momento, porque el señorío de Cristo no es solo algo cósmico, abstracto. No, tiene implicaciones muy directas para la humanidad. Y aquí Pablo desarrolla una idea que a mí me parece fascinante, la de Cristo como el arranque, el iniciador de una humanidad completamente nueva. Lo que hace Pablo es establecer un paralelismo muy claro. Por un lado tenemos a Adán, el primer hombre. Por un acto de desobediencia introduce el pecado y la muerte en el mundo, y eso nos afecta a todos. Y por otro lado tenemos a Cristo, a quien llama el último Adán.
Él, a través de un acto de obediencia total, introduce la justificación y la vida, creando, por así decirlo, un linaje humano completamente nuevo. Esta frase, de hecho, lo resume a la perfección. Es como si hubiera dos representantes, dos cabezas de la humanidad. Adán, que nos lleva a la muerte, y Cristo, que nos lleva a la vida. Dos caminos, dos destinos. Y esta idea se vuelve todavía más profunda cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Ojo, porque al usar la palabra griega arqué, no se está refiriendo solo a un líder, a un jefe, no. Arqué significa el principio, el origen, la fuente de la que brota la vida misma de la Iglesia. Esto es muy potente. Significa que la Iglesia no es una organización que sigue a Cristo, sino un organismo que literalmente vive de Cristo. Y aquí llegamos a una paradoja que es, el corazón de todo esto. A ver, ¿cómo es posible que el Señor de la Gloria, el Kyrios, exaltado en el cielo, sea el mismo Jesús que fue humillado, torturado y ejecutado en la tierra? Parece una contradicción. Pues bien, Pablo lo explica con un concepto que es sencillamente asombroso. El concepto se llama kenosis. Es una palabra griega que significa, literalmente, vaciarse, despojarse. El argumento de Pablo es este. Cristo, antes de hacerse hombre, ya existía en lo que él llama la morfé de Dios, es decir, que tenía la naturaleza esencial, la esencia misma de ser Dios. Pero, y aquí está la clave, no se aferró a sus privilegios divinos, se vació a sí mismo. La imagen es muy gráfica. Es como si un rey se quitara la corona y las vestiduras de púrpura para bajar a un pozo sucio a rescatar a un campesino. ¿Deja de ser rey mientras está en el pozo? No. Pero voluntariamente se despoja de la apariencia y los privilegios de su cargo, por amor. Y el punto más bajo de ese vaciarse, el acto supremo de humildad, fue su obediencia hasta la muerte. Pero, ojo, no una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz, que era la más humillante, la más vergonzosa que existía. El centro de todo este himno, de toda esta idea, vuelve a ser la cruz. Vale, pero todo esto, que es una teología profundísima, no se queda en una idea abstracta, en algo para debatir en las aulas. No. Para Pablo, esto tiene implicaciones muy directas, muy éticas, para la vida del día a día de cualquier creyente. Y el punto clave es este contraste que vemos en pantalla. Por un lado está la kenodoxia. Es una palabra rara, pero significa básicamente vanagloria. Esa ambición egoísta, ese impulso tan humano de buscar el reconocimiento, de ponernos por delante. Y por otro lado está la kenosis, el camino de Cristo. El de vaciarse, el de despojarse por el bien de los demás. Así que para Pablo vivir una vida cruciforme, con la forma de la cruz, es precisamente eso, rechazar la vanagloria y abrazar la humildad, poniendo a los demás primero. Y con esto, pues, volvemos al principio. Es increíble pensarlo, pero todo este edificio teológico, tan complejo, tan rico, el señorío de Cristo, el concepto del último Adán, la idea de la kenosis, todo, absolutamente todo, nace de ese único y cegador momento de revelación en el camino a Damasco. Un encuentro que no solo transformó a un hombre, transformó el mundo entero. Así que la teología de Pablo al final nos deja con una pregunta que ha resonado durante siglos y que sigue siendo relevante hoy. Más allá de la pura doctrina, el gran reto siempre es práctico, es personal. ¿Qué significa hoy, en el siglo XXI, vivir una vida cruciforme? ¿Qué aspecto tiene ese vaciarse por el bien de los demás en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro mundo?